Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Si usted viene por primera vez o no sabe quién soy yo, mi nombre es Pablo. Soy el pastor de esta iglesia, junto con mi esposa Katie, que está ahí atrás. Usted puede verla allá saludando. Estamos liderando esta iglesia, ¿verdad? Y les damos la bienvenida por estar aquí. Gracias por estar junto con nosotros. Siempre trato de tomar el tiempo de saludar a las personas que nos ven a través de redes sociales. Gracias por conectarse cada domingo en Facebook, en YouTube, para ver nuestro servicio en vivo. Así es que hoy vamos a hablar acerca del libro de Juan. Y vamos a estar hablando acerca de una historia que es muy popular, que creo que muchos de nosotros hemos escuchado, pero es una historia que tiene un impacto fuerte, un impacto poderoso. Y sabes, hoy quiero hablarte de una verdad que en mi juventud es como un consejo que alguien me dio. Y esto es algo importante porque alguien me dijo que mientras Jesús no está en tu vida, siempre va a existir un vacío en tu corazón. Y esa es una realidad, ¿verdad? Uno a veces trata de llenarse de muchas cosas, trata de buscar tantas cosas, pero al final te das cuenta que solo Jesús puede llenar lo que tú y yo muchas veces estamos buscando en otros lugares. Y ese consejo que a mí me dieron, la verdad que ha cambiado mi vida por muchísimo tiempo, en el cual hoy quiero que podamos entrar un poquito más profundo en eso, ¿verdad? Entonces, porque ¿cuántos saben que a veces a nosotros nos gusta poner unas emociones o una barrera donde decimos, yo no necesito nada? Y aunque a veces uno está sufriendo, aunque a veces uno está pasando por cosas, uno dice, no, yo me veo fuerte por fuera. Y a veces uno empieza a tener una apariencia por fuera cuando por dentro estamos vacíos. Y sabes, pero yo quiero que tú entiendas hoy que si tú hoy estás llegando hasta este lugar con un corazón vacío, si tú no has encontrado qué es aquello que puede llenar tu vacío, yo quiero decirte que hoy tengo una gran noticia para ti, porque todavía hay esperanza para que tú seas lleno de las cosas correctas. ¿Sabes? Y es una verdad esto que podemos entender porque este pasaje que vamos a hablar nos enseña algo poderoso. Nos enseña que cuando lo nuestro se acaba, Jesús puede hacer algo nuevo en tu vida. Entonces, ¿cuántos están listos para recibir algo nuevo hoy de Dios? Ok, muy bien, vamos a entonces comenzar. Vamos a leer Juan 2, versículo del 1 al 7, y esta es la boda de Caná. Y entonces dice el versículo 2, al día siguiente, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo, fíjate que se quedaron sin vino. Y Jesús le dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. O sea, eran unas tinajas que eran 20 a 30 galones de agua que cabían ahí. Y Jesús le dijo a los sirvientes, llenen estas tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Estamos en una fiesta donde Jesús está presente, los discípulos están ahí, la madre de Jesús está ahí y hay una gran sorpresa en la fiesta, se acabó el vino. Ya no hay más vino. Y cuando yo escuché esta historia, cuando la leí, la estaba leyendo,
me hizo pensar en el título que hoy escogí para mi mensaje. Algo que a mí me dolería si se acaba, y le puse por título: se acabaron las tortillas. No hay peor cosa que se acaben las tortillas para mí. Es muy complicado, se puede acabar cualquier otra cosa, pero si alguien viene y me dice: pastor, se acabaron las tortillas, es un caos. Y sabes, esto me hizo pensar porque ¿te ha pasado que vas a una fiesta, a un cumpleaños, vas, no sé, a una ceremonia y todo va muy bien, ¿verdad? Todo está muy bien, pero de repente alguien usa una frase que lo cambia todo y empieza a decir: se acabó la comida, ya se acabó la carne, ya no hay más para darle a las personas. O peor aún, algunos que les gusta el café, cuando les dicen se acabó el café, es como que la vida se acabó. Y sabes, en este tipo de momentos te das cuenta de algo importante, porque cuando algo se acaba, puedes darte cuenta qué tipo de persona somos. ¿Por qué? Porque mientras hay comida todo es felicidad, estamos riendo, estamos pasándola bien, pero cuando se acaban las tortillas, ya la reunión del espíritu, cambia el espíritu de la reunión. Cuando algo se termina, todo cambia. Y es muy interesante porque entonces empezamos a revelar lo que está en nuestro corazón. La Biblia dice que la boca habla, ¿qué? Lo que abunda en el corazón. Entonces, cuando algo se acaba, empiezan a salir aquellas personas en la fiesta, que aquella hermanita que adora al Señor muy bien, pero cuando se acaba algo empieza a decir: ¿quién organizó esta fiesta? ¿Quién fue la persona que organizó esto? Aquel hermanito que es callado, que nunca dice nada, ese día dice: yo sabía que se iba a acabar la comida. En cuanto yo vi la mesa, lo que estaba ahí, sabía que no iba a durar nada de eso. Y sabes, hay cosas que parecen pequeñas como estas, pero cuando algo se acaba, empieza a revelar lo que hay en tu corazón. Y esto es muchas veces lo que pasa en nuestra vida también. Porque mientras tú y yo tenemos dinero, hay tranquilidad en nuestra vida. Estamos tranquilos, no estamos sufriendo. Mientras tú tienes salud, tienes fe. Sigues creyendo en el Señor, dices: wow, Dios es tan grande. Mientras tú tienes un trabajo, hay mucha paz en tu corazón, no hay nada de preocupación. Pero ¿qué pasa cuando estas cosas se terminan en tu vida? Cuando acaba el trabajo, cuando acaba el dinero, cuando la salud cambia, uno empieza a perder la paciencia. Uno empieza a perder el ánimo, empiezas a perder el gozo, ya no tienes esa paz que tenías. Y es aquí donde este tipo de cosas nos revela algo poderoso para nuestra vida. Y te das cuenta que no estábamos tan llenos como pensábamos. Y sabes, esto estaba pasando algo similar en esta historia de Juan capítulo 2. Jesús estaba en una boda, había una celebración, la fiesta iba muy bien, la gente estaba celebrando, la gente bailaba, la gente platicaba, la familia estaba muy bien, pero de repente alguien trae una frase que cambia la fiesta y alguien dice: se acabó el vino, ya no hay más que hacer. Y para nosotros, tal vez esto no suena como tan grave, ¿verdad? A veces uno dice: bueno, se acabó el vino, bueno, saquen las sodas o saquen el agua, no sé, mándenlos al Costco o algo así, ¿no? Pero en esta cultura, quedarse sin vino en una boda no era un pequeño error, era una vergüenza pública. Era muy malo que se te acabara el vino en una fiesta, porque sabes, el vino traía gozo a la fiesta, traía celebración, traía abundancia. Así que cuando se acabó el vino, no solo se estaba acabando una bebida, se estaba acabando la fiesta también. Entonces, y aquí es donde este pasaje empieza a hablarnos a nosotros, porque muchas veces nuestra vida se parece a esta boda. Decimos: ¿sabes qué, Señor? Hoy tengo todo lo que necesito y lo estoy viviendo al máximo.
tengo trabajo, tengo amigos, amistades. Uy, Señor, tengo viajes, tengo carro, tengo casa, tengo comida, lo tengo todo. Pero yo quiero decirte algo, una gran verdad. Así como en la boda de Caná se acabó el vino, todas estas cosas a algún punto en tu vida se van a acabar. Lo mismo pasa con las cosas materiales. Se van a terminar cuando tú te empiezas a llenar de las cosas equivocadas. Entonces en algún momento se terminará, y ¿sabes lo que pasa? Es que tú vas a querer seguir llenando ese vacío y vas a seguir teniendo ese vacío. ¿Por qué? Porque las cosas en las que venía tu dependencia ya no están ahí. Cuando pierdes tu trabajo, entonces uno se siente desesperado, uno se siente mal. Cuando pierdes amistades ya no es lo mismo. Y lo que pasa es que tú y yo vamos a seguir teniendo ese vacío mientras tú quieras seguir llenándote y dependiendo de estas cosas materiales. Y sabes, yo quiero que tú sepas algo muy interesante y muy importante. Muchas veces Dios permite que tú y yo perdamos este tipo de cosas, no para hacerte daño o para castigarte, porque Dios quiere ver de dónde viene tu dependencia. A veces Dios tiene que quitar tu trabajo para ver si estás dependiendo más del trabajo que de Dios. A veces Dios empieza a tocar un poquito tu salud para ver si estás dependiendo más de otras cosas que de Dios. Y sabes, a veces Dios permite este tipo de cosas, no porque quiere dañarte, no porque no te ama, no porque no seas importante, porque quiere ver de quién estás dependiendo de verdad. Y esto es algo importante que tú y yo debemos entender, porque a veces tu vino se tiene que terminar para que Jesús haga algo nuevo en tu vida. Y esto es importante, porque cuando hay escasez, eso empieza a revelar nuestro corazón. Y entonces cuando tú pierdes algo, empiezas a revelar qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que empieza a salir, qué es lo que tú empiezas a decir. Y sabes, estos son los momentos más difíciles cuando perdemos algo. Sabes, cuando nuestro vino se termina es complicado porque las reacciones que tenemos son distintas a lo que deberíamos de reaccionar. Cuando hay escasez, cuando el vino se acaba, uno no dice, gloria a Dios, Señor, porque me vas a dar algo nuevo. Uno no dice, gracias Dios, porque ahora estoy yendo a una nueva temporada. Nadie dice eso. Nadie dice que gloria a Dios cuando algo está perdido, cuando algo hemos perdido. Nadie en esos momentos dice eso. Más bien lo que entra es que una desesperación. Uno se empieza a desesperar, pero el problema es esto. Cuando tú empiezas a dejar que la desesperación tome control de tu vida, te vas a empezar a dar cuenta que tu humor empieza a cambiar. Cuando tú pierdes algo, empiezas a gritar más de lo que deberías de estar gritando. Ya te empieza a caer mal todo. Lo que te dicen ya no te gusta. Ya tu humor está totalmente cambiado. Cuando pierdes algo y entra la desesperación, empiezas a preocuparte por todo. Empiezas a ya perder esa paz. Ya no sientes serenidad. Y ¿sabes qué es lo peor? Muchos de nosotros cuando nos preocupamos y entra la desesperación, a veces hasta ni podemos dormir. A veces hasta pierdes el sueño. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de cosas que tienen expiración. Porque no hemos entendido a depender de aquel que es dueño del cielo, de la tierra. Aquel que ha creado todo. Aquel que es dueño de todo. Y cuando tú empieces a depender de Dios, cuando pierdas cosas, uno va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo fe en que el Señor me va a sacar adelante. Yo no me voy a preocupar por lo que está pasando. Yo sé que Dios me está llevando una nueva temporada, pero eso es cuando aprendes a depender solamente de Dios. Cuando aprendemos a depender de las cosas que expiran, empieza a haber desesperación, empieza a haber tristeza, empieza a haber pleitos, empieza a haber gritos. ¿Por qué? Porque queremos controlar las cosas. Y sabes, el error más grande que tú y yo podemos cometer
es no admitir que necesitas a Jesús en tu vida. Ese es el peor error que tú puedes cometer. Muchos dicen, no, pastor, yo tengo casa, tengo todo, dinero, tengo todo, no necesito de Dios. No necesito de Dios. Yo lo tengo todo. Pero llegará un momento en que perderás todo lo que tienes y te quedarás sin nada. ¿Por qué? Porque no tienes a Jesús en tu corazón. Y sabes, el problema es que cuando tú y yo nos aferramos a estas cosas del mundo, cuando tu vino se termina, vas a empezar a buscar otras cosas para llenar ese vacío y empiezas a repetir los mismos patrones una y otra y otra y otra vez. Pero el problema está en que vamos a seguir cometiendo este error. Y mira, hay una historia de un hombre que se llama Boris Becker. Boris Becker era un muchacho de 17 años que su pasión era ser campeón de tenis. Y lo cumplió, lo logró a los 17 años. Es el tenista más joven que ha sido campeón. Y por los siguientes 5 años, él fue el campeón aún todavía del tenis. Pero me sorprendió mucho porque en una entrevista que le hicieron, él dijo, ¿sabes que en medio de mi éxito, en medio de campeonatos, en medio de que tengo tanto dinero, había un vacío en su corazón? Él decía, he ganado todo, tengo tanto dinero, tengo tantos lujos, pero había un vacío en el corazón de Boris todavía. ¿Y sabes qué empezó a hacer Boris a pesar de tener éxito a su corta edad y tenerlo todo? Fue y engañó a su esposa. Y entonces engaña a su esposa porque quiere llenar un vacío con otra mujer y al final lo terminó perdiendo todo. Perdió sus inversiones, perdió a su mujer, perdió el dinero, lo perdió completamente todo. Y a veces tú y yo cometemos ese error. A veces perdemos algo y quieres seguir echándole más y quieres seguir llenándote de otras cosas que tienen expiración. Y aquí esto es lo que yo quiero que veas con esta historia de Boris. Boris no se quedó vacío porque no tenía cosas con que llenarse. Boris se sentía aún vacío a pesar de que tenía muchas cosas. No era que faltaban cosas. En medio de tantas cosas, aún así se sentía vacío. Y sabes, esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Porque tú y yo pensamos, cuando tenga más dinero, voy a ser feliz. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Hay mucha gente que dice, cuando me gane la lotería, y empiezan a planear, empiezan a decir casa, carro, lujos, viajes. Algunos empiezan a decir, cuando esta muchacha me haga caso, eso va a cambiar mi vida. O cuando este muchacho me haga caso, entonces me sentiré completo. A veces cometemos el error de decir, cuando tenga este trabajo, solamente con este trabajo tendré paz. Pero después de que muchas veces tú y yo llegamos a cumplir muchas de estas metas, descubrimos algo que duele de verdad. Hay cosas que pueden llenar tu agenda, hay cosas que pueden llenar tu casa, tu cuenta de banco, llenar tu ego, pero ninguna de estas cosas va a poder llenar tu alma. Nada de esto puede llenar tu alma. Y yo quiero que tú entiendas una gran verdad hoy. Hay a veces nuestro vino se tiene que terminar para que Jesús haga algo nuevo en tu vida. Y a mí me llamó mucho la atención cómo Jesús esperó hasta que se acabara el vino para hacer algo. Porque si Jesús lo conoce todo, él se hubiera dado cuenta que el vino se estaba acabando. Pero, ¿sabes qué me enseña esta historia? Primero, tienes que empezar a dejarte de llenar de cosas que aparentan solamente llenarte, pero lo único que hacen al final es estorbar para que Jesús haga algo nuevo en tu vida. Y sabes, a veces Jesús tiene que esperar hasta que tú lo pierdas todo, hasta que tú toques fondo, porque es ahí cuando tú y yo le abrimos el corazón a Dios. Es solamente ahí cuando muchas veces decimos, no, tengo que ir a la iglesia porque ya ando mal en mi banco, o ando mal en esta situación. Y sabes, no está mal
porque al final Dios a veces tiene que hacer cosas para llamar tu atención. A veces Dios tiene que sacudirte. ¿Para qué? Para que tú entiendas que hay algo que tiene más poder, que hay algo que es más importante que este tipo de cosas que nosotros podemos tener en el mundo. Entonces, pero Jesús a veces tiene que esperar a que tu vino se acabe para que pueda hacer algo nuevo en tu vida. Y sabes, yo quiero que tú hoy puedas entender algo muy importante. Para que Dios pueda hacer algo nuevo, a veces necesita que todo se te desgaste, que tu vasija esté completamente vacía. Porque a veces tu vasija tiene un poquito de vino y empiezas a echarle muchas otras cosas, que es como si le estuvieras echando agua al vino y pierde la pureza del vino. Pero Dios espera que todo esto pase para que pueda hacer algo distinto en ti. Y mira, yo quiero que tú puedas imaginar lo que puede suceder en tu vida si hoy tomas la decisión de llenarte más de Jesús y menos de las cosas que el mundo nos ofrece. Cuando te llenas de Jesús, mira, tu matrimonio ya no va a vivir de apariencias, sino que va a vivir lleno de santidad, lleno de la presencia de Dios. Familias donde ya no va a haber gritos, donde ya no va a haber discusiones, donde ya no va a haber tanto de estos pleitos, ya no va a haber solo gritos, sino va a haber la presencia de Dios en medio de tu familia. Jóvenes que ya no estarán buscando identidad en los likes que están poniendo en sus redes sociales. Jóvenes que ya no estarán enfocados, perdiendo su identidad en el mundo, sino que ahora la encuentran en Cristo Jesús. ¿Sabes? Tú y yo seremos personas que ya no viviremos vacíos más, sino ahora serás lleno del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabes? Y con esto quiero terminar. Juan 4:14 dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte ¿en qué? En un manantial que empieza a brotar frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando te empiezas a llenar de Jesús, dice que brotará un manantial dentro de ti, que empezarás a brotar lo que Jesús está haciendo en tu vida. Y sabes, hoy quiero invitarte a que te pongas de pie hoy junto conmigo. Hoy quiero darte una oportunidad de que tú puedas responder a lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy. Y sabes, tal vez hoy Dios te está mostrando que tu vino se ha terminado. Tal vez Dios hoy te está mostrando que hay áreas en tu vida donde se ha acabado la paz, donde se ha acabado el gozo, donde has perdido la fuerza. A lo mejor has perdido la paciencia, has perdido la esperanza de seguir viviendo. Y sabes, inclusive muchas veces hasta perdemos la pasión por Dios. Ya no tienes el mismo fuego que tenías la primera vez o las primeras veces que conociste del Evangelio. Y sabes, por mucho tiempo a lo mejor has tratado de esconder estas cosas, a lo mejor has tratado de ponerte exteriormente firme, decir, no, esto no me está afectando, lo tratas de esconder. A veces uno lo trata de arreglar con nuestras propias fuerzas, que terminamos llenándonos de cosas que solamente tienen expiración. Pero hoy Jesús está presente en este lugar y Jesús te está diciendo, déjame llenar tu vasija. Déjame llenarte con algo que no se acaba, con algo que brotarán ríos de agua viva dentro de ti. Y sabes, yo te puedo decir por experiencia que cuando Jesús llena ese vacío, nunca vas a ser igual en tu vida. Las cosas cambiarán, tu matrimonio cambiará, tu relación con tus hijos será transformada, pero eso solamente cuando dejas que Jesús te llene. Sabes, no sigas escondiendo más, no sigas tratando de arreglarlo más.
Recuerda la historia de Boris. Boris trató de hacerlo por su propia voluntad, logró todos sus sueños, sus metas, pero al final se sentía vacío. ¿Por qué? Porque hay una gran realidad que tú y yo debemos entender. Mientras Jesús no esté en tu vida, siempre va a existir un vacío en tu corazón.